En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Cuando tu adversario parece debilitado, cuando su legitimidad interna sufre, se erosiona, cuando sus élites transmiten signos de fractura, surge una pregunta recurrente y natural. Si no es ahora, ¿cuándo? La hipótesis de un ataque estadounidense sobre Irán sobrevuela ahora mismo todo el panorama internacional, seduce a muchos de los grandes actores de ese contexto geopolítico global, pero todos sabemos que las matemáticas y la limpieza de resultados no siempre actúan cuando uno se decide a lanzar una ofensiva de este tipo. No necesita Irán, si sufriera ese ataque de forma próxima, derrotar a Estados Unidos en un campo convencional de batalla, que no puede hacerlo, es obvio. Le bastaría con conseguir elevar el coste de cualquier intervención hasta hacerlo políticamente insoportable. Vietnamizar el conflicto, vaya. En cualquier caso, no estamos en ese punto, ni mucho menos. Y lo que tenemos que ver es que si Washington decide atacar, el escenario más tranquilizador, aunque quizá el más naif, es una operación rápida, quirúrgica, a la venezolana, que no provoque una guerra abierta. Pero sabemos que la caída de un régimen no garantiza, por otro lado, la construcción de un Estado funcional. Puede suceder que el simple hecho de que el régimen, algunas de sus estructuras, sobrevivieran al ataque, pues fortalezca a sus sectores más duros, porque ya sabemos que no hay nada que una más a un país que un ataque externo. También es factible que el golpe de una operación estadounidense quirúrgica pero contundente abriera una lucha en el poder dentro de ese régimen de los ayatolás. Pero eso tampoco significaría automáticamente, ni mucho menos, que emergiera después de ese ataque que vaticina Donald Trump un Irán más moderado, sino probablemente uno todavía más militarizado ante la preocupación de esa posibilidad de ser víctimas de nuevos ataques. Y qué decir de un posible efecto dominó regional. Sabemos que Oriente Medio es una región verdaderamente complicada, de vasos comunicantes, donde cuando tocas un elemento se mueven todos los demás. Un ataque estadounidense sobre Irán podría activar esa red de relaciones, actores no estatales, países más o menos cercanos, en múltiples direcciones, desde el levante mediterráneo hasta el propio Golfo, con las monarquías de los petrodólares que basan precisamente su riqueza en ese petróleo, tendrían verdadera preocupación ante un Golfo Pérsico con problemas bélicos. Y esto terminaría convirtiendo un conflicto bilateral en una crisis regional de alta intensidad. Hay un punto, como digo, especialmente sensible. El estrecho de Hormuz no es un paso marítimo, es una verdadera arteria de todo el sistema económico global, y cualquier problema en esa zona, la geoeconomía en general y Europa en particular, lo sentirían con verdadera rapidez y gravedad. También hay que evaluar el efecto de esa operación con la que amaga Donald Trump en la credibilidad del orden internacional, aunque esto no sea muy preocupante para ese actor. La fuerza sigue siendo, si se confirma una operación de este tipo, el lenguaje último de la política mundial, y se está produciendo una normalización de la coerción como herramienta legítima. Pero bueno, en cualquier caso esto es una derivada secundaria. El caso es que una guerra que absorbiera recursos y atención de Estados Unidos alteraría los equilibrios globales, porque lo que se emplea en Irán se deja de vigilar en otros escenarios. No hay más que recordar, lo hablábamos recientemente, lo que reconoce el Pentágono, que Estados Unidos no está ahora mismo para dobles teatros de operaciones, ni mucho menos. Pero además, las guerras muchas veces se expanden por cálculos erróneos, por represalias mal calibradas, por incidentes que no se querían poner en marcha, y en un entorno como el de Oriente Medio, saturado de armas, milicias y rivalidades cruzadas y seculares, todo esto es un peligro todavía mayor. Pero es que tampoco podemos pasar de lado que los peligros de una guerra de este tipo, en principio aséptica, no es solo perderla, es no saber cómo terminarla. Eso lo sabe muy bien Estados Unidos. Si Washington ataca a Teherán, una respuesta ineludible que habría que conocer de antemano es
qué viene después. Quizá en todo esto una reflexión incómoda es que las guerras del siglo XXI rara vez se parecen a las que conocemos, históricas del pasado. Suelen ser mucho más largas en sus consecuencias que en sus batallas. Y es obvio que aquí, además, interviene otra variable que perturba toda la reflexión, y es el estilo de liderazgo del hegemón. Es más que importante, es fundamental. Donald Trump es transaccional, es un magnate inmobiliario del Bronx, quiere resultados y los quiere ya. Y el estancamiento de negociaciones con Irán le exaspera, está terminando con su paciencia. Ese quizá es el mayor de los argumentos para esperar, a no mucho tardar, un ataque de castigo de Estados Unidos sobre Irán. Eso sí, el régimen teocrático advierte de que cualquier ataque estadounidense desde cualquier frente, de cualquier magnitud, será interpretado como una declaración oficial de guerra. Ahora, su capacidad es toda una incógnita. Si uno repara en el destino de sus proxies, desaparecidos, descabezados, y su falta de respuesta tras lo que sucedió en la guerra de los 12 días, pues a veces es que no respondes porque no puedes, no porque no quieras. Es llamativo también que el ayatolá Jamenei haya rechazado una iniciativa rusa destinada a evitar la caída del régimen, una deriva extraña, teniendo en cuenta que no atraviesa precisamente su mejor momento y que hay una clara fractura con la calle y con una sociedad muy joven que vive una profunda fractura, una profunda brecha con el clero chiita. En cualquier caso, aquí la cuestión esencial no es si Estados Unidos puede lanzar ese ataque con el que amaga Trump. Es evidente que puede. La pregunta fundamental es qué va a emerger después, un Oriente Medio más estable, más gobernable. Sabemos que en las historias de las guerras lanzadas especialmente con convicción de controlar el desenlace, especialmente cuando las lanza Estados Unidos, suelen terminar en un estrepitoso fracaso. No hay más que recordar Vietnam, Irak, Afganistán, porque de las tres, a pesar de su hegemonía y de su superioridad, han salido escaldados. Hacemos un alto en el camino. A la vuelta vamos con la información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se vayan, sigue Pulso Geopolítico. ¿Por qué ayudan los que ayudan? Trabajadores sociales, educadores, voluntarios, investigadores. A pesar de las dificultades, dedican su día a día a ayudar a los demás porque creen en la utopía de una sociedad más justa para todos. Porque lo imposible solo es un poco más difícil que las cosas difíciles. Fundación La Caixa. Creer para transformar. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. Cabaret el musical, inmersivo, atrevido y fuera de lo común. Una historia de amor, pasión y tragedia en tiempos oscuros. Nuevas funciones a la venta hasta el 1 de marzo. Ven al Kit Kat Club, ambientado en el Berlín de los años 30, donde tú también eres protagonista. Aquí, la vida es maravillosa. Compra ya tus entradas en cabaretelmusical.com. Domino's Pizza fue fundada en 1960 en Michigan por los hermanos Monaghan. La idea fue hacer franquicias. Solo pasó 7 años después y para aumentar la rapidez de hacer pizzas, los Monaghan idearon una máquina industrial. En 1983, Domino's inauguró sus primeras tiendas fuera de Estados Unidos, concretamente una en Canadá y en Australia. En 2004, la empresa empezó a cotizar y su primer local llegó a España en 2008. ¡Domino's Pizza! La cadena de pizzas fue pionera en ofrecer las primeras promociones atractivas de entregas a domicilio. En 1973, Domino's introdujo su primera garantía de eficiencia y rapidez a sus clientes. Si no les entregaba la pizza a domicilio en menos de 30 minutos, la recibirán gratis. La oferta tuvo que hacer estragos en forma de pérdidas a Domino's, ya que en los 80 la cadena cambió esta oferta por un descuento de $3 y cupones de oferta. En Radio Intereconomía,
Pulso Geopolítico. Vamos con toda la información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Reunión en Bruselas de los ministros de Exteriores de los 27. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reúnen para analizar los últimos desarrollos sobre la crisis de Groenlandia tras la distensión entre Bruselas y Washington, así como las negociaciones para la paz en Ucrania. Sobre la mesa, además, la intención de imponer nuevas sanciones a Irán y de calificar a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista. Irán, por cierto, debe decidir si acepta el acuerdo con Estados Unidos. El líder supremo de Irán, Ali Khamenei, debe decidir si acepta un acuerdo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, o si hace frente a una eventual intervención militar de Estados Unidos, en el que es quizás uno de los momentos más difíciles de la República Islámica. Ucrania y Rusia se preparan para una nueva reunión trilateral. Reunión que podría tener lugar el domingo entre especulaciones sobre un posible acuerdo que pasaría por la renuncia de Kiev al Donbass a cambio de garantías de seguridad de Washington. Mientras, y en Moscú, el presidente ruso Vladimir Putin recibe en el Kremlin a su homólogo de Emiratos Árabes Unidos. Starmer se reúne en Pekín con el presidente Xi. Encuentro en el que, tras años de desencuentros bilaterales, ambos han dicho estar dispuestos a reencaminar las relaciones en un escenario global sacudido por la guerra comercial y las políticas de los Estados Unidos de Donald Trump. Cuba revisa sus planes de contingencia ante las amenazas de Trump. Embajadas y empresas internacionales en Cuba están revisando sus planes de contingencia y evacuación a raíz de las amenazas de Washington a la isla después de la captura estadounidense de Nicolás Maduro. Al-Sahara cumple un año al frente del gobierno sirio. El presidente sirio cumple un año en el poder, habiendo dedicado sus primeros 12 meses a restablecer las relaciones rotas bajo el anterior régimen y a borrar las huellas de su pasado como líder islamista. Año en el que los kurdos sirios han ido perdiendo poder, apenas ya les quedan territorios en el norte y en el noroeste del país y la consolidación territorial de Damasco. Continúan las reuniones bilaterales del Foro Económico Internacional Latinoamericano. Foro que se celebra en Panamá, organizado por CAF y el gobierno panameño, que concluye este jueves, encuentro al que han acudido presidentes de Panamá, Brasil, Bolivia, Colombia y Guatemala, además del presidente electo de Chile y del que se ha retirado el ecuatoriano Daniel Noboa. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Y profundizamos en la información, Blanca. Primera parada, Bruselas, donde los ministros de Exteriores se reúnen con una amplia agenda sobre la mesa. Ucrania será uno de los temas a tratar, en especial la evolución de la situación militar y política y la cooperación continua con Kiev. A su llegada al encuentro, la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, ha expresado su preocupación porque Ucrania esté haciendo muchas concesiones territoriales. Mi preocupación, dice Kallas, es que hemos visto muchas concesiones por parte de Ucrania. Eso está desdibujando el panorama, porque Ucrania no es quien está cometiendo la agresión, es Rusia la que lo está haciendo, así que debemos ejercer más presión sobre Rusia para que obtengamos concesiones. Groenlandia también es uno de los temas a tratar este jueves por los titulares de Exteriores de los 27. Sobre la mesa, el orden internacional basado en normas, como ha reclamado Kaja Kallas tras la intención de Estados Unidos de anexionarse este territorio autónomo danés. Vemos que el orden internacional basado en normas está bajo mucha presión. También vemos que las relaciones transatlánticas no son las mismas que antes y aún tenemos amenazas como la guerra de Rusia en Ucrania. Tenemos inestabilidad en Oriente Medio. Hay mucho, dice, que discutir. Irán también se ha colado en esta reunión de ministros de Exteriores comunitarios. Bruselas planea nuevas sanciones al régimen de los ayatolás y calificar a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista. El gobierno español se muestra a favor de esta propuesta. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores. Condenamos la represión sin sentido del régimen iraní hacia sus propios ciudadanos, que por supuesto tienen que cesar las detenciones arbitrarias y cualquier ejecución sería una auténtica línea roja para España y para Europa. Y por eso, como hemos venido haciendo, nos vamos a sumar a cualquier sanción que se proponga para el régimen iraní, incluidas las que incluyen a la Guardia Revolucionaria. Pero ¿qué sanciones se propone Bruselas contra Irán? Son las primeras de la Unión Europea contra el régimen de los ayatolás. ¿Puede haber represalias, Rubén Gil?
Bruselas ha puesto en el foco a la Guardia Revolucionaria iraní, que es como decir que ha puesto el foco en el pilar del régimen de los ayatolás. Esta Guardia Revolucionaria es mucho más que un ejército, es una fuerza militar paralela a las Fuerzas Armadas Regulares de Irán y su objetivo es proteger la revolución islámica y el sistema político. Responde directamente al líder supremo Ali Jamenei y no al gobierno de turno. Se podría decir que la Guardia Revolucionaria tiene 4 dimensiones clave. Una militar, ya que controla las milicias aliadas fuera de Irán y la fuerza Quds es la encargada de las operaciones en el extranjero. Una política, vigila la lealtad ideológica dentro del país, influye en las elecciones, en los tribunales y en los medios, y muchos excomandantes ocupan cargos políticos. Funciona como un Estado dentro del propio Estado. Tiene también una clave económica, ya que controla las infraestructuras esenciales del Estado persa, como los puertos, los aeropuertos y las aduanas, además del petróleo, el gas y las telecomunicaciones, y maneja también miles de millones de dólares. Y por último, tiene una clave a nivel interno. Participa en la represión de las protestas, por lo que es fundamental para mantener el orden interno del régimen. En la práctica, que Bruselas califique a esta Guardia Revolucionaria como organización terrorista no solo es un gesto político, sino que tiene efectos legales, económicos y diplomáticos muy concretos y cruza una línea simbólica importante. Al estar incluida en la lista de organizaciones terroristas, queda prohibida cualquier contacto, apoyo o financiación. Supone la congelación automática de todos sus activos y la prohibición de sus miembros de viajar por la Unión Europea. Además, como la Guardia Revolucionaria controla buena parte de la economía iraní, cientos de empresas ligadas a ella quedarán vetadas y empresas europeas deberán cortar relaciones para evitar sanciones. Las de hoy no son las primeras sanciones contra el régimen de los ayatolás. Bruselas ya ha impuesto múltiples rondas de sanciones a Irán en diferentes momentos y por distintas razones, pero sobre todo por violación de los derechos humanos, represión interna y detenciones arbitrarias. Las sanciones que la Unión Europea estudia imponer a Irán podrían suponer represalias para Bruselas, ya que Teherán siempre responde cuando se cruza una línea que el régimen de los ayatolás considera existencial, como es en este caso con la Guardia Revolucionaria. Lo mínimo que se espera es que Irán llame a consultas o expulse a los diplomáticos europeos, que bloquee las visitas oficiales o que empiece a usar una retórica muy dura contra la Unión Europea. Irán suele responder en espejo, es decir, podría declarar organizaciones europeas o ejércitos como terroristas, aunque eso no tendría un gran impacto práctico. Podría también detener a ciudadanos europeos en el uso de la llamada diplomacia de rehenes y podría amenazar rutas estratégicas como el estrecho de Hormuz. Lo que no es probable es que ataque militarmente a la Unión Europea o la ruptura total de relaciones con todos los países europeos. Irán calcula mucho, pero intenta no provocar una reacción militar masiva. Y hace 13 meses el régimen sirio de Bashar al-Assad llegó a su fin tras más de una década de guerra. El dictador ba'athista dejó tras de sí un país fracturado por una contienda multinacional y sectarista, un país hundido económicamente por el aislamiento internacional, un país vaciado institucionalmente, sin orden y sin garantías constitucionales. Este convulso escenario fue el que hace justo un año Ahmed al-Shara decidió enfrentar como presidente del gobierno sirio. ¿Cómo ha evolucionado el país desde entonces, Pablo Llanone? El islamista Ahmed al-Shara asumió la presidencia del país sirio en medio de críticas internacionales por sus raíces yihadistas. Había temor por las políticas que podría llevar a cabo, especialmente en materia religiosa. Su agenda, sin embargo, debía resolver otras cuestiones con antelación. ¿Cómo se va a reconstruir el país? Los problemas que después de 50 años de al-Assad y de 13, casi 14 años de guerra encarnizada son tremendos. Un 90% de pobreza, de los cuales un 70% dependen de ayuda de alguien, de subvenciones, de asistencia humanitaria de algún tipo. Como indica el profesor de Relaciones Internacionales, Alfredo Rodríguez Gómez, las prioridades eran reestructurar el país y reorganizar la seguridad interna. Al-Shara tenía que colmar el estado de orden y organismos que velasen por el interés general de la ciudadanía. Por ello, emprendió la misión de redactar una nueva constitución que pudiese regir el país durante un periodo de transición que se estimó en 5 años. La ley de leyes atribuyó competencias tecnocráticas a diferentes ministerios, al tiempo que reconocía explícitamente a la Sharia como la fuente principal de la jurisprudencia. La presidencia, además, solo podría ser ocupada por un musulmán. Este enfoque sectario reafirmó que las preocupaciones sobre el futuro democrático del país no eran fútiles.
un régimen tipo Al-Assad, pero de otro carácter, o un régimen tipo, o un no régimen tipo Libia, una libanización del país, es decir, una descomposición absoluta que puede pasar por un Estado fallido como es Líbano, podría ser, o un Estado repartido entre facciones. Pero de momento, como decimos, las prioridades eran otras. La guerra civil había fragmentado el país, colapsado la economía y aislado internacionalmente a los sirios. Por ello, en julio de 2025 el gobierno creó un Consejo Superior de Desarrollo Económico. Pretendía atraer inversiones y planificar la reconstrucción económica de infraestructuras y servicios básicos. El siguiente paso era conseguir fuentes de financiación y salir del aislamiento internacional. Por ello, en noviembre de 2025, al-Shara viajó a Estados Unidos. Dejó de ser uno de los hombres más buscados por Washington a ser el primer líder sirio en ser recibido por una alfombra roja en décadas. Se llevó bien con Donald Trump, quien aseguró que quería que Siria fuese exitosa. Si lo lograba, habría paz en Oriente Medio, lo cual interesa bastante al presidente republicano. Recordemos que escogió la península arábiga para llevar a cabo su primer viaje al extranjero como líder de Estados Unidos en este segundo mandato. Al-Shara aprovechó dicho interés y logró que el gobierno de Estados Unidos levantase las sanciones que pesaban sobre Siria, facilitando el acceso a fondos e inversiones. Igual de astuto fue con Moscú, que temía perder sus bases militares en Siria y su privilegiado acceso naval al Mediterráneo. Спорт, медицина, строительство. Знаю, что очень многое нужно будет восстанавливать. Es el presidente ruso Vladimir Putin quien ayer mismo dijo que había mucho que reconstruir en Siria y que ambos países ya estaban listos para llevar a cabo esta labor conjunta. La relación entre Moscú y Damasco no ha perdido su impulso, a pesar de que actualmente el dictador exiliado Bashar al-Assad se encuentra refugiado en Rusia. Al-Shara ha solicitado en varias ocasiones al Kremlin que extradite al-Assad, pero Putin mantiene al exdictador acunado en el hermetismo lujoso de una de las zonas más exclusivas y ricas de la capital rusa. Mientras tanto, y en casa, al-Shara debía garantizar estabilidad para proyectar confianza al resto del mundo. Había un asunto que seguía enquistado, la cuestión kurda. Damasco quería acabar con el nivel de autonomía que esta etnia había adquirido al noreste del país en la región de Rojava. Sus pretensiones por unificar de nuevo al país chocaron de frente con el deseo kurdo de mantener su independencia, algo que sin embargo no parecía plausible. Sara Núñez de Prado es profesora de Historia del Mundo Actual en la Universidad Rey Juan Carlos. Podrían conseguir una cierta autonomía como la que han tenido en Irak, como la que han tenido en Rojava, pero un Estado kurdo al día de hoy y como está la situación, para mí es una quimera. Los kurdos, aún así, insistieron en mantener su independencia, lo que desencadenó en un conflicto armado que logró sofocarse hace un mes. Después de semanas de negociaciones, se ha aprobado un decreto que reconoce formalmente el kurdo como idioma nacional y rehabilita la ciudadanía a sirios kurdos, marcando un avance en derechos civiles tras años de discriminación. Pero pese a estos progresos, la unidad nacional no está completamente consolidada. Hay tensiones con fuerzas kurdas y otros grupos que no se adhieren totalmente al gobierno central. Al-Shara está tratando de acabar con las milicias para que el Estado pueda ir recuperando el monopolio de la violencia. La economía, entre tanto, sigue muy débil y la reconstrucción será un proceso largo. De momento, Al-Shara ha logrado dar los primeros pasos, pero ¿logrará mantener la dirección? Tras la captura de Maduro, Estados Unidos ha puesto en el foco a Cuba y desde Washington se habla ya abiertamente del deseo de ver un cambio de régimen en la isla, aunque no hablan de acciones militares, se recalcan desde la Casa Blanca su deseo y su objetivo de convertir a Cuba en un país más democrático. Ante esto, los cubanos podrían estar preparando planes de contingencia y reafirmando sus relaciones con sus principales aliados. Gemma González. La presión de Estados Unidos, pero sobre todo la caída de Maduro, ha llevado al gobierno cubano a reconocer que la situación es de una economía de guerra, lo que implica un control más estricto sobre el gasto público, la reducción de los subsidios y la centralización de decisiones económicas. En el contexto actual, Cuba sigue apoyándose mucho en sus relaciones con Rusia, China y México, aunque cada relación es distinta y presenta límites claros. Moscú respalda a La Habana frente a Estados Unidos en foros internacionales, le envía combustible y le ofrece asistencia técnica.
Rusia es un respaldo político y simbólico útil para resistir a la presión, pero no puede rescatar la economía cubana. Con China, su socio más importante, Cuba mantiene una relación prudente, es decir, China ayuda, pero con condiciones. Quiere estabilidad, pagos y resultados y no quiere que Cuba sea una carga ni un foco de crisis. De México, Cuba obtiene apoyo político y humanitario. México defiende el fin del embargo estadounidense y ofrece cooperación en salud, educación y asistencia humanitaria, pero no le ofrece apoyo militar ni rompería sus relaciones con Washington por Cuba. México, por tanto, actúa como aliado diplomático y puente, pero no como salvador. En definitiva, Cuba no está sola, pero tampoco tiene un plan B sólido. Le ayudan a resistir, pero no a salir del pozo. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Vamos con el repaso de cabeceras internacionales, empeño con el que queremos mostrar, entre otras cuestiones, cómo el sesgo informativo en cuestiones geopolíticas, geoeconómicas, geoestratégicas, marca cómo nos cuentan la realidad. Un desafío que desarrolla Pablo Iannone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos con precisamente algo que vamos a tratar también en tiempo de entrevistas, y es qué puede suponer esa cercanía entre la Unión Europea y la India. Le Monde, el rotativo galo, analiza cómo ambas partes han creado un mercado común para contrarrestar las iniciativas de Donald Trump. Para tal empeño, dice el medio galo, la Comisión Europea ha sido cauta. Con el tratado con Mercosur como antecedente actualmente en manos de la justicia europea, Ursula von der Leyen ha sido cautelosa y ha evitado controversias. Por ejemplo, los productos agrícolas más sensibles, como la carne de res, el arroz, la soja y los lácteos, han sido excluidos de las conversaciones. La Comisión también se ha negado a ceder a la presión de Nueva Delhi, que quería una exención del impuesto fronterizo sobre el carbono de la Unión Europea, en particular para el acero indio que exporta en grandes cantidades a Europa. Por ello es esperable, dice el medio galo, que este acuerdo salga adelante en el Parlamento Europeo. ¿Y qué visión tienen desde las Islas Británicas? Pues The Telegraph cree que el acuerdo beneficia más a Nueva Delhi que a Bruselas, dado que, nos cuentan, reduce o elimina más aranceles a los productos del subcontinente indio que a los del bloque. La firma de este ambicioso tratado llega después de 18 meses de negociaciones y en un momento clave de tensiones comerciales con Estados Unidos. Con esto en mente, The Telegraph afirma que el primer ministro indio Narendra Modi ha visto su oportunidad y la ha cogido, lo que le convierte, dice, en un gran maestro de la geopolítica. Y a todo esto, desde las Islas Británicas, su máximo responsable político, Keir Starmer, viaja hasta China. Algunos medios dicen que tiene escasas opciones de llegar a un acuerdo positivo con Pekín que incluya garantías, por ejemplo, que es uno de sus objetivos, contra el para proteger al disidente británico y chino a la vez, Jimmy Lai. Otros dicen que Pekín está dispuesto a reforzar sus lazos con Londres y que podría mostrarse magnánima en este caso y aperturista. Pero ¿qué nos cuentan desde Estados Unidos? ¿Qué dice Wall Street Journal, Pablo? El rotativo estadounidense cree que Starmer acude con un buen as bajo la manga. Recordemos que hace poco autorizó la construcción de una mega embajada china en Londres, a pesar de que parlamentarios, legisladores estadounidenses y hongkoneses exiliados dijeron que China utilizaría este puesto para intensificar su espionaje y amenazar a sus adversarios políticos en el extranjero. Keir Starmer ha ignorado estas preocupaciones y ha confiado en que Pekín ceda ante esta concesión, libera a Jimmy Lai y además firme un acuerdo comercial que, según Wall Street Journal, interesa a ambos países en medio de la coyuntura económica global. También pendiente de China está Israel y sus medios, pero con otro foco, porque denuncian que Xi Jinping continúa con su purga, lo dice Times of Israel, contra varios altos funcionarios militares. Y es que el presidente chino ha puesto en su punto de mira a otro alto funcionario, Zhang Youxia, de 75 años. Se le acusa de filtrar información sobre el programa de armas nucleares de Beijing a nada más y nada menos que a Estados Unidos. Asimismo, también se le acusa de intentar construir sus propios círculos de influencia dentro del máximo órgano de toma de decisiones militares del Partido Comunista, la Comisión Militar Central, lo cual siembra división en la organización. Cabe destacar, por cierto, que el término purga es empleado tanto por el medio estadounidense Fox News y Nikkei Asia
el rotativo nipón, mientras en el medio Times of India evitan utilizar este término y se muestran más sobrios con la información. Seguimos con China, pero con otro asunto. Tensiones con un tradicional rival regional, con Japón, porque se reflejan también con detalles simbólicos, casi diplomáticos. The Guardian, el rotativo británico, nos cuenta que Tokio se está despidiendo de sus últimos osos panda, que tendrá que devolver a Pekín en poco tiempo. Como bien dice el rotativo, esta acción es sintomática de un dramático deterioro en las relaciones entre China y Japón. Tokio se quedará sin un panda gigante por primera vez desde 1972, después de que ambos países normalizasen sus relaciones diplomáticas casi 3 décadas después del final de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, China ha prestado más de 30 pandas y lo ha hecho en toda clase de coyunturas críticas en la diplomacia de los dos países. Ninguna, eso sí, como esta. La diplomacia del panda, concluye The Guardian con ironía, ha encontrado su horma de zapato en el futuro de Taiwán. Y terminamos con el medio británico, pero en este caso aludiendo a otro asunto de Asia, porque se hace eco de que las elecciones celebradas en Myanmar son, en su opinión y según nos cuenta, claramente falsas. Para el rotativo es obvio que prevalecerá el poder de la junta militar. Los hechos, dice, hablan por sí solos: arresto a opositores políticos, prohibición del partido más popular y uso de la violencia para reprimir la disidencia. La victoria se vaticina, dice, aplastante. Gran reapertura del Gadis de la calle General Ruiz. Volvemos este jueves con todo lo que quieres y más. Más grande, más cómodo, con un horario mucho más amplio y con nuestra apuesta de siempre por el producto local, las mejores marcas, los mejores precios y, por supuesto, la mejor atención. Ven este jueves o viernes, registra una compra igual o superior a 30 euros en nuestra app y llévate un cheque en Gadis Más. Te esperamos en el Gadis de la calle General Ruiz. Dormir bien lo cambia todo. El descanso, el ánimo, la forma en la que afrontas el día. M5 de Sol Naturaleza es un complemento natural a base de plantas, triptófano y melatonina, pensado para ayudarte a mejorar la calidad del sueño y la estabilidad emocional. Una sola cápsula al día para respetar tu ritmo natural. Sol Naturaleza. Personas cuidando personas. Más información en solnaturaleza.es o llamando al 91 31 31 409. El Varadero, en Radio Intereconomía, te invita a navegar por los puertos de España. Descubre tradiciones, historias, cultura marinera y la actualidad del sector marítimo. Del Cantábrico al Mediterráneo, pasando por Baleares y las Canarias. Cada jueves, de 10 a 11 de la noche, en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Sabemos, se lo hemos contado, que el acuerdo comercial entre la Unión Europea y la India supone un acuerdo económico, un acercamiento económico impresionante que genera un mercado de 2.000 millones de consumidores y que implica a la segunda economía del mundo y a la que consolida el cuarto lugar después del sorpaso a Japón. Pero esto, a su vez, sugiere también la posibilidad de otros acercamientos más allá de lo económico. Nos preguntamos si son posibles y, sobre todo, ¿qué supondrían? Se lo preguntamos, de hecho, a alguien que conoce muy bien la India, Manjula Balakrishnan, profesora del grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria. Manjula, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias, Rafa. Manjula, en un contexto internacional con el que vivimos, muy fragmentado, en tu opinión, ¿qué significado geopolítico tiene el acercamiento estratégico entre la Unión Europea y la India? Pues yo creo que debe entenderse en el contexto de un orden internacional cada vez más fragmentado y competitivo en que estamos viviendo, ¿no? Y yo creo que el acercamiento representa un esfuerzo por construir un contrapeso estratégico a la polarización global, vinculando a dos actores, como bien has dicho, con interés en un orden internacional basado en normas, en sostenibilidad y en la gobernanza inclusiva. Creo que la Unión Europea, para la Unión Europea, la India representa una potencia asiática con creciente peso económico y tiene una capacidad tecnológica impresionante y una legitimidad política en el sur global. Y para la India, la Unión Europea ofrece estabilidad institucional, un poder normativo y una red diplomática global que complementa sus relaciones bilaterales tradicionales.
pues yo creo que es fundamental verlo así en un momento en el que ese sistema está siendo cuestionado desde múltiples frentes. Claro. No sé hasta qué punto, en tu opinión, puede interpretarse como un intento de las dos partes de conseguir diversificar alianzas, porque al final tenemos ese conflicto entre Estados Unidos y China que condiciona mucho con quién te alías, ¿no? Sí. Pues el impulso desde la India, desde Nueva Delhi y otras potencias asiáticas por parte de Bruselas también responde a la rivalidad entre Washington y Pekín. Y eso está tensionando el comercio y la política tecnológica global. Tanto la Unión Europea como la India lo que han buscado es reducir riesgos derivados de la dependencia de mercados dominados por superpotencias, y lo que han enfatizado es la autonomía estratégica en ese contexto. La intensificación, creo yo, de esta competencia ha generado presiones para alineamientos más rígidos, ¿no? Especialmente en comercio, en tecnología y seguridad. La Unión Europea busca reducir esas dependencias críticas de China, por ejemplo, particularmente en sectores estratégicos, sin romper completamente los vínculos económicos. Y la India, por su parte, evita quedar atrapada en una lógica bipolar que siempre limita su autonomía. Entonces, ese tipo de acercamiento mutuo permite a ambas partes ampliar su margen de maniobra, ¿no? Y reducir un poco las vulnerabilidades, claro, reforzando un poco la estrategia que tienen de equilibrio, que prioriza la flexibilidad, ¿no? Y el pragmatismo frente a una alineación automática con cualquiera de las dos grandes potencias. Parecen bastante obvios, Manjula, los beneficios desde el punto de vista de comercio o de inversión. Pero ¿en qué ámbitos, en tu opinión, en qué ámbitos estratégicos que no sean económicos crees tú que se está desarrollando, que se está poniendo la carne en el asador en esta aproximación entre India y la Unión Europea? Pues yo creo que en ámbitos no económicos cada vez más relevantes. Por ejemplo, destaca la seguridad marítima, ¿no? En el Indo-Pacífico. Es un área que siempre tienen mucha importancia, ha tenido. La cooperación, por ejemplo, en tecnologías críticas, como los semiconductores famosos, y la digitalización, la transición energética, la gobernanza climática, pues son todos sectores no económicos que me parece muy relevantes, ¿no? Ambos, tanto la Unión Europea como la India, comparten interés en garantizar cadenas de suministro resilientes, ¿no? Y en establecer normas comunes por ejemplo, en ciberseguridad o en la regulación tecnológica. Claro. Además, la cooperación diplomática se ha intensificado en los foros multilaterales, donde tanto la Unión Europea como la India buscan coordinar posiciones frente a esos desafíos globales como el cambio climático, la seguridad alimentaria o la gestión de crisis internacionales, ¿no? Entonces yo creo que es una relación que va mucho más allá de un simple intercambio comercial. Claro. Da la sensación, Manjula, de que quizá puede la cooperación Unión Europea-India convertirse en un pilar de estabilidad en una zona clave actualmente y a futuro, sobre todo, del mundo como es el Indo-Pacífico. Yo te pregunto si estás de acuerdo o si tú ves que los intereses o las capacidades entre dos bloques como estos son demasiado divergentes. Hay potencial. Yo realmente veo potencial dado que ambas partes comparten la visión de un Indo-Pacífico, como he dicho antes, libre y abierto y basado en normas, sobre todo en normas, y frente a dinámicas que tenemos de coerción o de unilateralismo, pero con matices, porque sus capacidades y prioridades difieren. La Unión Europea actúa principalmente mediante instrumentos diplomáticos, económicos, normativos, etcétera. La India se centra más en su entorno regional inmediato, ¿no? Y evita compromisos militares formales. Eso ya lo hemos visto todos, ¿no? Por eso la cooperación en el Indo-Pacífico se orienta más hacia una diplomacia preventiva, la seguridad marítima y la cooperación en bienes públicos regionales que más hacia una alianza de defensa clásica, claro, como conocemos. Desde el punto de vista de aquí, del viejo continente europeo, en tu opinión, ¿cuáles son los valores añadidos
que aporta la India como un actor geopolítico autónomo que no le pueden ofrecer otros socios estratégicos más tradicionales del bloque europeo? Pues desde la perspectiva europea, la India aporta un valor geopolítico difícilmente sustituible. Te explico. Combina una gran población. Tenemos una población que es la mayor del mundo, un crecimiento económico sostenido y una capacidad tecnológica en muchísima expansión. Entonces, además, la India goza de una legitimidad que es muy importante y muy particular en el sur global. Y eso le permite actuar como interlocutor fiable, creíble, con países que no se identifican tan plenamente con el bloque occidental. Entonces, a diferencia de los socios tradicionales de la Unión Europea, la India mantiene una política exterior autónoma y eso lo que amplía el alcance diplomático europeo en regiones claves. Esta combinación tan peculiar convierte a la India en un socio estratégico, ¿no?, que refuerza la proyección global de la Unión Europea más allá de su entorno inmediato. Claro. La estrategia de la Unión Europea, que busca una suerte, perdóname por la redundancia, de autonomía estratégica, supongo que tiene muy en cuenta que la India tiene vínculos pues con todo el sur global, que es parte de los BRICS, que es parte de OCS, que tiene vínculos con Rusia y con China, pero también te quiero preguntar en torno precisamente a una de las demandas de ese sur global que dice que el orden internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial está obsoleto. Entonces te quiero preguntar, ¿qué papel puede desempeñar esa cooperación Unión Europea-India a la hora de dar voz a estas demandas, a reformar instituciones multilaterales, a redefinir un sistema internacional que está ahora mismo redibujándose? Sí, bueno, la relación con la Unión Europea encaja de forma muy coherente en la estrategia que tiene India actualmente de una autonomía estratégica, ¿no? Siempre busca la India maximizar sus opciones internacionales, pero sin comprometer su independencia. Eso siempre hay que subrayarlo. Como has dicho, mantiene vínculos históricos con Rusia, ¿no? Y gestiona una rivalidad estructural tradicional con China, y coopera a la vez de manera muy selectiva con Estados Unidos. Entonces, en este contexto, la Unión Europea es percibida como un socio flexible, ¿no?, y previsible, que no exige alineamientos ni militares, ni condicionamientos excesivos, ni nada. Entonces, esta relación permite a la India reforzar su perfil global, ¿no?, y mantener una política exterior como quiere, ¿no?, que es equilibrada y en un entorno internacional que está cada vez más polarizado, ¿no? Se caracteriza ya, como ya sabes, por su no alineamiento flexible. Eso lo han repetido en todos los foros posibles, ¿no? Eso es clave, desde luego, efectivamente. Otra pregunta, voy avanzando asuntos. En el ámbito de la seguridad y la defensa, no sé si existe potencial real de colaboración estratégica o vamos a seguir siendo secundarios frente a otros socios de la India, como todos sabemos, que son muy importantes y tradicionales y que sustentan esta política que tú estabas explicando, ¿no?, de no comprometerse demasiado con nadie. Sí, yo creo que sí, que hay un potencial real, ¿no?, de colaboración estratégica, pero yo creo que va a seguir siendo muy gradual y yo creo que existe ese potencial, pero está limitado. La cooperación se centra en la seguridad marítima, en ciberseguridad, lucha contra el terrorismo, ese tipo de cosas, gestión de crisis. Sin embargo, la India lo que sigue priorizando a otros socios en materia de defensa convencional, como dije antes, y la adquisición de armamento, por ejemplo. Entonces, la Unión Europea es vista más como un socio complementario que como un pilar central, ¿no?, de la seguridad india. Aún así, pues el diálogo estratégico en defensa contribuye a generar confianza, ¿no?, y ampliar la cooperación en amenazas, digamos, no tradicionales, ¿no? Pensamos siempre en amenazas tradicionales, pero en no tradicionales, pues la Unión
Europea puede ser un aliado importante. Total. Nos vamos quedando sin tiempo. Te pregunto para terminar, por un lado, si tú ves riesgos geopolíticos que puedan poner esta relación en peligro, y por otro, que te mojes, que opines. La cercanía es, esa relación estrecha ahora, ¿es estructural o coyuntural? Vale, contestando a la primera rápidamente, yo creo que hay riesgos que incluyen, pues eso, tensiones comerciales o desacuerdos tecnológicos, presiones que hagan los terceros como sanciones que pueden ser, o coerción, ¿no?, de grandes potencias, choques normativos sobre estándares, cambios políticos internos en ambas partes. Una posible escalada de tensiones en Asia que puede pasar. Claro. Entonces, yo creo que estos son factores que pueden ralentizar o limitar la cooperación si no se gestionan de forma coordinada y pragmática. En cuanto a una alianza, si es estructural o coyuntural, yo creo que dependerá de la implementación efectiva de estos compromisos en los próximos años, que han tardado bastante en llegar a un acuerdo, ¿no? 18 años, pero en la actualidad lo que la relación combina son elementos estructurales con una fuerte influencia del contexto internacional. Claro. Entonces, yo creo que existen bases sólidas, pero su consolidación dependerá de la implementación efectiva, ¿no? Estará marcado menos por declaraciones políticas y más por su implementación efectiva. Con esa reflexión nos vamos a quedar. Manjula Balakrishnan, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria. Un placer aprender contigo de India. Muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Rafa. Hasta luego. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Sabemos que en el nuevo tablero geopolítico el poder no se mide solo, también, pero no solo en bases militares o en despliegues de tropas. Hay zonas del mundo donde la capacidad de abrir rutas, por ejemplo el Ártico, que parecían infranqueables, supone un elemento clave tanto para lo geoeconómico como para lo geoestratégico, para lo militar. El Ártico se está convirtiendo en uno de los espacios más decisivos del siglo XXI. Sabemos que Rusia parte con ventaja, con sus rompehielos nucleares, y nos preguntamos quién va a dominar estas autopistas del futuro, qué implicaciones tiene tanto para el comercio como para el equilibrio global. Lo analizamos en los próximos minutos con Rafael Muñoz Abad, que es doctor en Marina Civil y codirector del Máster de Seguridad Marítima de CIS, desde el Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa. Rafa, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Te pregunto, ¿estamos ante un cambio estructural a la hora de entender el poder estratégico cuando tenemos en cuenta la navegación, la capacidad de navegación por una zona del mundo antes infranqueable? Bueno, yo creo que estamos ante una realidad geográfica, ¿no? Rusia, pues, es un poco el pionero de la navegación ártica. De hecho, buena parte de su cornisa, bueno, la zona económica exclusiva rusa tiene un arco muy grande de meridianos y es el mayor tenedor de flota de rompehielos nucleares convencionales, y ahora embarcándose o intentándose embarcar en un proyecto de tener buques LNG con capacidad de navegar sobre la banquisa con espesor de hasta 6 pies, que es 2 metros, es decir, es un escenario que parte con ventaja, como tú bien dices, por su geografía, claro. Claro, su geografía unida, lo has explicado tú muy bien, a su tecnología. Rusia domina toda la zona con la única flota de rompehielos nucleares contundente, con un montón de ellos que no son nucleares, pero también son muy eficaces. Claro, ¿hasta qué punto esa ventaja tecnológica se traduce en un control político-económico de la zona? ¿Podemos hablar de que Rusia es la soberana funcional de esas aguas ahora mismo? Bueno, de alguna manera sí. La zona económica exclusiva no conlleva soberanía, pero sí una jurisdicción fiscal y derechos de explotación. Y la realidad es que cuando tú cuentas ahora mismo con 8 rompehielos nucleares más un programa para otros 4, eres líder en ese sector,
y a eso le sumamos 16 rompehielos diésel convencionales con una cartera en construcción de otros 6, pues te vas a hacer con una flota que ronda los 30 buques. Encima tienes el producto, es decir, el gas natural. Ahí está el proyecto Yamal y el proyecto LNG Arctic 2 en la península de Godín, en el mar de Kara, en 72 grados norte, por encima del círculo polar ártico. Es un puerto de carga, el puerto de Sabeta, tiene los buques, tienes el producto y tienes el comprador. Tremendo, sí, sí. Da la sensación, no sé tu opinión, de que Occidente ha reaccionado tarde a esta carrera. No sé qué capacidades concretas tendríamos que desarrollar, rompehielos, infraestructuras portuarias, cooperaciones industriales, o para compensar esa superioridad rusa sin llegar a caer en la escalada, claro, porque también se puede entender como un desafío demasiado tremendo en ese aspecto, ¿no? Claro, ahí hay un factor primordial, es decir, solamente Rusia va a navegar en esa zona del Ártico o esa parte del planeta que está próxima a su costa. De ahí que esté embarcada en ese ambicioso proyecto, ¿no?, de buques gaseros LNG con capacidad polar y la tradicional flota herencia de la URSS, ¿no?, que siempre ha tenido de rompehielos nucleares. Claro, si miramos el contraste, Estados Unidos ahora mismo solamente tiene 3 rompehielos y no tienen capacidad nuclear. Incluso Canadá tiene más rompehielos que Estados Unidos, tiene entre 15 y 16 buques. Entonces, si tienes el producto, el gas, ahí está la terminal de Sabeta, y evidentemente el comprador lo tienes en Oriente, bueno, un simple vistazo a la geografía nos delata que un viaje a través de la cornisa ártica ahorra hasta 2 semanas de navegación respecto a lo que es proceder por Canal de Suez o Cabo de Buena Esperanza, como ha pasado de manera un poco puntual por la inseguridad en el Mar Rojo. Fíjate, leo que tiene previsto comprar 11 rompehielos de diseño finlandés, porque es muy consciente de lo que te estás explicando, de que tiene un déficit tremendo Estados Unidos en este campo. Y estás hablando de los corredores, de las rutas, de los ahorros en la logística internacional. Cuando estas rutas sean más transitables, yo creo que hay que dejar claro que tiene un impacto real en la logística mundial y que pueden llegar a alterar, Rafa, corrígeme o matiza, grandes arterias del comercio marítimo, ¿no? Grandes arterias que ahora mismo pues están dominadas por Suez y por Malaca, por ejemplo, por poner 2 sobre la mesa, y que no sabemos si van a sostener el mismo flujo. Desde luego parece que no, ¿no? Si al final son operativas estas del norte. A ver, el derecho marítimo internacional garantiza la libre navegación en aguas internacionales y eso incluye la zona económica exclusiva de los estados ribereños. Pero bueno, no deja de ser cierto que navegar en latitud superior a 72 grados, estás por encima del círculo polar ártico, y bueno, eso conlleva una tecnología y esa tecnología se llama rompehielos para mantener la navegación abierta a los buques que no tienen esa capacidad de navegar rompiendo la banquisa, y ahí es donde reside la actual ventaja de Rusia con China, que se está incorporando como un constructor de rompehielos, y sobre todo la letra pequeña de esto que no lo hemos visto, es decir, Rusia tiene muchos buques LNG congelados por las sanciones en astilleros coreanos de Corea del Sur, que es el principal constructor, sobre todo el grupo Daewoo. ¿Qué ocurre? Que China aún, y subrayo el aún, no tiene una tecnología líder para la construcción de buques LNG. Esto va a cambiar en breve. De hecho, ya el primer buque LNG con clasificación ARC 7, es decir, para romper 2 metros de banquisa, se votó o fue operativo el pasado 5 de enero. Ahora no recuerdo el nombre, Alexei, no sé qué exactamente es. Pero bueno, Rusia ha solventado un poco la sanción que le impedía acceder a tecnología occidental. Es un detalle importante ese. Te quiero hacer 2 preguntas que tienen que caber en 4 minutos. Por un lado... Alexei Kosygin, perdón. Mira, Alexei Kosygin. Tenías ahí esa espinita. China, has mencionado China. Se define como estado cercano al Ártico. ¿Vamos a ver realmente una ruta de la seda polar? Sí, yo creo que sí.
evidentemente esto va de la mano de la teoría del calentamiento global, porque bueno, los fletes del gas ruso, del LNG ruso, yo los estoy monitorizando un poco y llevan todavía un tiempo evitando el Mar Rojo, pasando entre Islas Canarias, Cabo de Buena Esperanza, hacia China. Hablamos de esta ruta ártica, evidentemente, en los meses estivales, ¿no? El corto invierno ártico, en el cual la navegación pues, es un poco más permisiva. Pero la realidad es que Rusia tiene capacidad para mantener este paso abierto a lo largo del año, gracias a, bueno, ese tipo de rompehielo que estamos viendo, que tiene capacidad nuclear. Cuando tienes un rompehielo, un buque nuclear, su capacidad de actuar, de estar en el mar, es ilimitada. El límite lo pone el aguante de la tripulación. Entonces son barcos clave que van de la mano del proyecto de estos gaseros que también tienen capacidad para navegar en aguas polares. Precisamente la última pregunta que quería dejarte no está directamente vinculada por el Ártico, pero hablabas también de tránsitos rusos por Canarias y sabemos que hay un episodio que abre un debate sobre el control marítimo y la aplicación del derecho internacional. Un petrolero ruso de la llamada flota fantasma, el Chariot TID, está a la deriva. ¿Por qué un país como España no lo detiene? ¿Qué límites hay? ¿Por qué no tenemos una capacidad real de controlar nuestro mar? Se nos ha cortado la conexión y no hemos podido despedir a Rafael Muñoz Abad, codirector del Máster de Seguridad Marítima de CISDE, del Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa. Una pena porque quería pulsar su opinión sobre precisamente esa cuestión, esa incapacidad que está demostrando España, o indecisión, o decisión de no hacerlo, a la hora de evitar un petrolero ruso de la flota fantasma que está cerca de nuestra costa, que tiene nada menos que 500.000 de barriles de petróleo y que si sufriera finalmente algún tipo de accidente, pues la catástrofe medioambiental, imagínense cómo sería. En cualquier caso, no hemos podido recuperar esa conexión con Rafael Muñoz Abad, que nos ha dejado claro, creo que está ahora mismo. Rafa, te tengo ahí. No sé qué ha pasado, algo que se ha Bueno, cortado, las cosas de las conexiones. Te estaba preguntando, no pasa nada. Tenemos, Rafa, un minuto para contestar sobre por qué no se detiene ese petrolero de la flota fantasma que navega cerca de aguas españolas. Sí, el famoso Chariot Tide, bandera de Mozambique, presuntamente falsa, todavía no se sabe. Bueno, pues es muy simple. El buque está en aguas internacionales, el buque tiene que gestionar un remolque comercial, salvo que emita una señal de socorro. No la ha emitido. Si emite una señal de socorro, sí actúa el Estado ribereño. Y bueno, todo el mundo piensa, ¿por qué Francia lo hace, España no? Bueno, Francia tenía certeza de que el buque navegaba con bandera falsa, y eso es un incumplimiento del artículo 92 de UNCLOS. Yo creo que España ha actuado bien asegurando la navegabilidad del buque, y bueno, la última noticia es que el armador, quien sea, porque ya sabemos lo que pasa con la Dark Fleet, ha enviado el buque o a Turquía o a Port Said y ha acabado esto aquí, hasta el siguiente episodio. A ver entonces cómo reaccionamos. Rafael Muñoz Abad, CISDE, muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias. No hay tiempo para más. Hasta que ha llegado esta edición de Pulso Geopolítico, en la que hemos hablado de Irán, de la relación India-Unión Europea y de cómo el Ártico está reconfigurando los equilibrios geoeconómicos y geopolíticos. Sean felices, pasen buena tarde y acudan mañana a su cita con Pulso Geopolítico. Hasta mañana. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial,
más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Radio Intereconomía, la radio de los negocios.